Ahora sí, Sasá tocó, dejó para Arce. Ya comenzó el partido, ya vivimos 12 de junio. Rubio Ñu en vivo por Tigo Sports. El rebote queda para López. Llega de frente al arco. Deja para Recalde. Recalde toca para Fernández. Le puede pegar. Acomodó. Le va a pegar Fernández. Tiró Fernández. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! El 12. Golazo de Fernández. Daniel Fernández, terrible zurdazo al costado izquierdo del portero que se arrojó, pero no pudo evitar que esa pelota bese las redes. Qué terrible golazo del número 9. Qué bien limpió el camino, se acomodó y sacó el tiro, el lapidario tiro que abre el tanteador. 1-0 para el equipo chaqueño a los 14. 3 movimientos para zafar de la marca. Daniel Fernández hace rugir el estadio. Tremendo zurdazo colocado. Pura potencia, con todo le dio. Después de tomarse la pausa ante la doble marca que tenía encima, parecía totalmente encerrado en la posibilidad del remate. A toda velocidad a Recalde. Acelera, Recalde lo tiene a Fernández por el medio. Levanta para Fernández. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol del 12! Daniel Fernández, el nombre del gol el día de hoy en el equipo chaqueño. El centro que cae justo en el corazón del área, a la cabeza del certero delantero que no falla, conecta muy bien abajo, esquinado, imposible para el arquero. Y llega el segundo del equipo del 12 de junio, 52 de partido, Fede. Fantástico contragolpe de Ariel Recalde en la conducción, con la cabeza levantada, observando el panorama. Daniel Fernández exigía la pelota entre los centrales, se lanza de palomita. Viene para Jiménez, domina Juan José. Falta nuevamente allí en perjuicio de Juan José y tarjeta amarilla. ¿Amarilla para quién? Para Martínez, que ya está amarilla, multado, ¿eh? doble amarilla roja. Bueno, qué manera Así es, para el 34. Qué manera de complicarse. Sin necesidad salió allí. Ahí está sacando a Alexis Prieto. Terminó el partido, señores. Final del compromiso. Aquí en el Facundo de León Fossati. Punta para el equipo local. 12 de junio derrotó a Rubio Ñu por el marcador de 2-0. Un partido trascendental realmente por la lucha y el afán de ser equipo de primera división. Batalla ganada para el 12 de junio. Sí, realmente ese gol tempranero, ¿verdad? Creo que en el medio fallamos una pelota, ellos aprovecharon esas ocasiones de gol y después creo que hoy no fue el partido que veníamos haciendo, especialmente nos preparamos bien, pero lastimosamente no quiso ser, ¿verdad? Pero esto es largo, ¿verdad? Yo creo que en el segundo tiempo los compañeros dieron todo de sí, ¿verdad? Pero así es el fútbol, ¿verdad? Creo que faltan varios partidos todavía, ¿verdad? Y tenemos mucha fe, mucha confianza y confiamos en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que vamos a conseguir el objetivo. Queda poco tiempo para lamentarse, a lo mejor queda más tiempo para trabajar, digo esto porque hay fechas de adelanto en la semana. Sí, yo creo que el lunes por la tarde ya tenemos otra final, ¿verdad? Creo que nos vamos a preparar bien, tratar de preparar ese partido porque todos los equipos que vienen a enfrentarnos vienen a enfrentarnos como una final y nosotros tenemos que doblegar ese esfuerzo. Muchísimas gracias. Saludos para vos y para la televisión. Bueno, ¿por dónde pasa esta victoria? Y por todo lo que hace mucho que no ganamos más y por suerte hoy se nos dio la victoria y se nos dio la punta otra vez. Bueno, victoria más que importante ante un equipo difícil como lo es Rubio Ñu. Sí, sabíamos cómo era Rubio Ñu, que salían jugando y veníamos mirando el juego de ellos y le tapamos el volante central y por suerte se nos abrió el gol. Bueno, van pasando las fechas y va encontrando su juego cada vez mejor el equipo del 12 de junio, buscando, me imagino que es el objetivo, campeonar y buscar el ascenso. Sí, claro, campeonar es lo que venimos buscando, trabajamos día a día para que podamos lograr el objetivo. Bueno, me imagino que la victoria se festeja al doble porque hoy, por primera vez en lo que va a la participación del 12 de junio en esta categoría, se jugó a estadio lleno. Sí, y va para todo el triunfo va para todo el público que vino a alentar a nosotros, que nosotros
vamos a dar lo mejor de nosotros. Ahora sí, en un partido importante, fecha de adelanto, van a jugar ante River. Sí, viene ya ahora los partidos de seguido a cuidar y pensar lo que se viene ya. ¿Los goles para quién? Para mi mamá que está viendo el partido, para toda mi Felicidades. familia, en un Caguazú.